es el tiempo para el pastor Elías. Pastor Elías, muchísimas gracias por conectarse con nosotros una vez más, pero sobre todo por predicar de la palabra, hermano. Aquí ahorita es Gracias. y Gracias, hermana Maite, ¿no? Así es, qué bueno, hermanos queridos. Un feliz sábado tengan todos. Amén. Hemos tenido cierta dificultad para conectarnos, pero estamos acá. Gracias al Señor. Vamos a presentar hoy, vamos a ver, permítanme colocar aquí. Vamos a ver si podemos presentar la pantalla acá. ¿Sí pueden ver mi pantalla allí? Sí. sí. Perfecto, perfecto. Entonces, permítanme ahora, vamos a colocar acá en grande esta pantalla. Listo, muy bien. Muy bien, hermanos queridos. Nos encontramos nuevamente después del seminario que tuvimos de la Trinidad. Vamos a hablar hoy sobre Ellen White y la Biblia. Este seminario es sobre cómo los críticos, ¿no? Y las personas que de alguna manera han tratado de acercarse al adventismo se encuentran de alguna forma con Ellen White y se preguntan, ¿y tengo que creer en ella también si soy adventista? Y algunos no quieren de alguna manera hablar de Ellen White, una porque no comprenden a veces la relación que hay entre Ellen White y la Biblia. ¿Y qué creemos nosotros como adventistas sobre los escritos de Ellen White? Esta es la primera parte del seminario. Mañana vamos a tener una segunda parte donde hablaremos sobre las críticas que se han hecho a Elena de White a lo largo de los años y el padre de la crítica y cómo a partir de allí se han construido algunas críticas más. Por eso el título fue Ellen White y sus críticos para el día de mañana. Pero hoy nos vamos a centrar en la relación de Ellen White, de los escritos de Ellen White y la Biblia. ¿Cuál es su relación con la Biblia? No nos vamos a centrar en las pruebas de un profeta, si es profeta verdadero o no. No, nos vamos a centrar en cómo se relacionan los escritos de Ellen White con la Biblia. El día de mañana podemos dar respuesta a varias preguntas que pueden ir en relación a si era verdadera o era una profeta falsa. Muy bien, hermanos. Entonces, lo primero es entender el propósito de los dones del Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito de los dones y por qué es importante entender esto? Bueno, cuando usted lee 1 Corintios capítulo 12, se va a dar cuenta que desde el verso 8 hasta el verso 31, usted se va a dar cuenta de que es importantísimo que se entienda el propósito de los dones del Espíritu Santo, porque al entender el propósito de los dones, podremos ubicar en su lugar correcto el don profético y los dones en general, porque a veces colocamos en un lugar no correspondiente al don. Es decir, por ejemplo, el don profético, el don del espíritu de profecía, podemos estarlo colocando en un lugar en relación a la Biblia que no es el correcto. De ahí la importancia de entender el propósito de los dones del Espíritu Santo. En primer lugar, Pablo dice en Efesios capítulo 4, versos 12 y 13, que los dones del Espíritu son para el perfeccionamiento de los santos, hasta que todos nosotros lleguemos a la unidad de la fe. Esto es importante.
En primer lugar, el perfeccionamiento de los santos, es decir, corregir los errores de la iglesia. Perfeccionamiento de los santos es la única manera en que los santos se perfeccionan, a través de la corrección de los errores de la iglesia. Y ese es uno de los propósitos de los dones del Espíritu. Y el otro propósito es conducir al pueblo de Dios a la Biblia. Y esto es posible gracias a que nuestra meta es llegar a la unidad de la fe. Es decir, no podemos llegar a la unidad de la fe si no somos conducidos como pueblo de Dios a la Biblia. Esto es importante que lo entendamos. En ese sentido, hermanos queridos, cuando nosotros hablamos de el don profético que se manifiesta en la persona de Elena G. de White, nosotros debemos entender que ese don tiene el propósito, tiene la función de corregir los errores de la iglesia, de conducir al pueblo de Dios a la Biblia, mas no de tomar el lugar de la Biblia. Esto es importante que lo entendamos. Entonces, entendiendo ello, la misma Ellen White exaltó a la Biblia. No habló diciendo que sus escritos estaban por encima de la Biblia o que debíamos usar sus escritos como prueba infalible. No, ella exaltó la Biblia. Ella dice en Evangelismo, página 190, nuestra posición y fe se basan en la Biblia. Y nunca queremos que un alma presente los testimonios antes que la Biblia. Esa es su declaración. No nos basamos en mis escritos, nos basamos en la Biblia. Y no debemos presentar mis escritos antes que la Biblia. Ahí está la declaración de la misma Elena G. de White. Encontramos también esta declaración que ella hace. Ella dice, refiriéndose a la predicación pública, en el trabajo público no hagáis prominente, ni citéis lo que la hermana White ha escrito como autoridad para sostener vuestra posición. El hacer esto no aumentará la fe en los testimonios. Presentad vuestras evidencias en forma clara y sencilla, extrayéndolas de la palabra de Dios. Un así dice el Señor. Es el testimonio más poderoso que podéis presentar a la gente. Que nadie sea educado a mirar a la hermana White, sino a Dios poderoso que da las instrucciones a la hermana White. Esto es importante. Note que ella no dice que no la citen, no, ella lo que está diciendo es que no citen sus escritos como autoridad para sostener vuestra posición. Ella era consciente de que la Biblia es la única norma de fe y doctrina. Y nadie debía usar sus escritos para basar una doctrina, para sostener un punto de vista doctrinal. Por eso ella dice, no me citen, citen las escrituras. Un así dice el Señor. Para hablar de autoridad en una doctrina, no me citen. Citen un así dice el Señor. Entonces es importante que lo entendamos. Y dice más, esto lo dice ella en Mensajes Selectos, tomo 3, página 31 y 32. Y ella dice algo más en relación a ello. Ella dice en relación a exaltar la Biblia, poned a la hermana White a un lado. No citéis mis palabras de nuevo en toda vuestra vida hasta que obedezcáis la Biblia. Esto se lo dijo a los líderes de la Conferencia General en 1901. Cuando hagáis de la Biblia vuestro alimento, vuestra comida y vuestra bebida, cuando hagáis de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabréis mejor
cómo recibir el consejo de Dios. Exalto la preciosa palabra delante de vosotros hoy. No repitáis lo que yo he dicho. La hermana Guay ha dicho así, la hermana Guay ha dicho asá. Descubrid lo que dice el Señor de Israel y entonces haced lo que Él ordene. Es importante. Todas estas declaraciones de Ellen White indican claramente, hermanos, prioridad. No está diciendo que no lean sus escritos, que no citen sus escritos, sino que tengan en prioridad a la Biblia. La supremacía de la Biblia por encima de sus escritos y de cualquier escrito. Esto es importante. Y ella le dice, ustedes no quieran usar mis escritos y citarme antes de obedecer la Biblia, antes de alimentarse, de nutrirse de la palabra. Usen la palabra de Dios como fundamento. Esta es la declaración de Ellen White en relación a la Biblia. Y a veces no prestamos atención a esas declaraciones y queremos ir por encima de la Biblia y decir, Elena White dice aquí, Elena White dice allí, pero no consideramos lo que dice la Biblia como base doctrinal. Esto es importante, hermanos queridos. Esto lo dice ella en Mensajes Selectos, tomo 3, página 35. Los primeros adventistas y los escritos de Ellen White. Los primeros adventistas también tenían esta postura, la misma que Ellen White tenía sobre sus propios escritos. Mire lo que dijo Jaime White en 1851, el propio esposo de Ellen White. Él dijo, los dones del Espíritu deben todos tener su lugar adecuado. La Biblia es una roca eterna. Es nuestra regla de fe y práctica. Todo cristiano, por lo tanto, tiene el deber de tomar la Biblia como regla perfecta de fe y obediencia. Tiene que orar fervientemente para obtener la ayuda del Espíritu Santo al buscar en las Escrituras toda la verdad y ver cuál es toda su obligación. Esto es importante. Dice Jaime allí, los dones tienen su lugar. Y esa es la realidad, hermanos queridos. El don profético tiene su lugar y no es el de sustituir la Biblia, como vimos inicialmente y como Elena White dice. La Biblia es la única norma de fe y doctrina. Usted no puede sustentar una doctrina a partir de un don. No. Hay personas que a veces descuidan el estudio de la Biblia y se centran en un don. Por ejemplo, el don de la enseñanza. Hay personas que siguen ese don de la enseñanza en la persona de un pastor y no comparan con las escrituras a ver si es así. ¿Se acuerdan ustedes de los valdenses? Ellos comparaban en las escrituras. También usted va a encontrar un caso bíblico. Cuando Pablo predicó en Tesalónica, ellos, los de Tesalónica, no comparaban en las escrituras. Pero cuando los hermanos de Berea escucharon hablar a Pablo de las escrituras, ellos empezaron a comparar y ver si esas cosas eran así. Y Pablo dijo, ustedes han hecho mejor que los de Tesalónica. Ustedes han comparado. Y los felicitó Pablo. Evidentemente, hermanos, la Biblia es la única norma de fe y doctrina. Y todo debe ser comparado en relación a lo que dice la Biblia. No un don, vuelvo y reitero. El don no puede sustituir un así dice Jehová. No, el don profético tampoco sustituye un así dice Jehová. Y Ellen White lo dijo, como vimos varias citas de ella. La Biblia está por encima de todo. Esto es importante que lo entendamos. También
Jaime White en 1851, siguiendo la hilación de su declaración, dijo: el cristiano no está autorizado para dejar las escrituras a un lado y buscar en los dones cuál sea su deber. Podemos decir que en el mismo momento en que hace esto, coloca los dones en el lugar equivocado y toma una posición extremadamente peligrosa. La palabra debiera estar en primer lugar y el ojo de la iglesia colocado sobre ella como la regla a que atenerse y la fuente de sabiduría donde aprender toda buena obra. Esto es importante. Si nosotros descuidamos, hermanos queridos, esto podemos cometer el error, y un grave error, un peligro, de colocar el don, vuelvo y reitero, por encima de la Biblia. Y no es así. Los dones son para guiar a la Biblia, al estudio de la Biblia. Y fue lo que hizo Ellen White en la manifestación del don profético. Ella guió al estudio de la Biblia. Siempre colocó la Biblia, como vimos, por encima de todo. Y cuando nosotros continuamos leyendo la declaración de Jaime White, vemos lo siguiente. Él dijo: pero si una parte de la iglesia se desvía de las verdades de la Biblia y se vuelve débil y enferma, y la manada se esparce, de modo que parezca necesario que Dios emplee los dones del Espíritu para corregir, revivir y sanar a los que yerran, deberíamos dejarle que lo obre así. Esto es importante. Lo que Jaime White está diciendo allí en 1851, en Review and Herald del 21 de abril, él lo que está diciendo es: la Biblia está por encima de todo, la supremacía de la Biblia. Pero tengamos en cuenta que cuando una persona empieza a apartarse de la verdad, empieza a ser débil, la iglesia empieza a esparcirse con doctrinas no bíblicas, entonces Dios ve necesario emplear los dones del Espíritu para corregir, para revivir, para sanar. Y tenemos que dejarlo trabajar. Tenemos que dejar a Dios trabajar. Entonces es importante que lo entendamos. Entonces, allí cumplen los dones del Espíritu la función para la cual fueron dados. Vemos también, hermanos queridos, preguntas que a veces nos hacemos y se hacen algunos en relación a los escritos de Ellen White. Y una de ellas es: ¿son los escritos de Ellen White una interpretación infalible de la Biblia? Es decir, ¿podemos tomar los escritos de Ellen White como la interpretación definitiva de un texto bíblico? ¿Como un comentario definitivo de la Biblia? Y decir, ahí está. Si Ellen White lo dijo, entonces es la interpretación definitiva y se cerró el caso. ¿Podemos hacer eso? Bueno, hay básicamente dos ilustraciones que nos ayudan a entender este punto. Un caso histórico en la historia de la iglesia adventista, ¿no? En los pioneros adventistas, y luego allí cuando estuvo en 1888, se dio el Congreso, ¿no? De Minneapolis. Entre junio de 1886 y octubre de 1888, el presidente George Butler escribió a Ellen White una serie de más de una docena de cartas, pidiendo y a veces exigiendo que ella hiciera uso de su autoridad para decisión de asuntos controversiales relacionados con la interpretación de Gálatas y Daniel. George Butler era el presidente entre la década de 1880
y 1888, el presidente de la Asociación General. Y había un problema, había una controversia muy extendida en aquellos tiempos, y era sobre la ley en Gálatas y sobre los 10 cuernos de Daniel, del libro de Daniel, y en relación a el continuo de Daniel capítulo 8. ¿Qué era el continuo? ¿A qué se refería? ¿A qué se refería la ley en Gálatas? ¿Era la ley moral, la ley ceremonial? Y había una discusión muy fuerte en relación a estos temas. En cuanto a la ley en Gálatas, algunos afirmaban, Elena White escribió en 1850 y en la década de 1850 que la ley en Gálatas tenía que ver con una ley ceremonial y no la ley divina, el decálogo de Éxodo capítulo 20. Y había una discusión porque algunos decían, no, ella no dijo eso, otros sí, y ahí estaban basándose en lo que Elena White había dicho y otros decían no lo dijo y otros sí lo dijo. Y entonces el presidente Butler le pide una y otra vez y le exige a Elena White, ya di cuál es la posición, cuál es la evidencia que tú tienes para que esta controversia se termine. Tú dices la palabra y entonces todo quedará resuelto. Y es entonces cuando Ellen White le escribe lo siguiente a Butler en abril de 1887. Creemos una evidencia bíblica para cada punto en el que avanzamos. Ojo con esto, queremos una evidencia bíblica, le dice. En julio de 1888, ella publicó en la principal publicadora adventista que la Biblia es la única regla de fe y doctrina. No sus escritos, la Biblia, la única regla de fe y doctrina. Y ahí usted puede encontrar ello en materiales de 1888, en las páginas 152 al 153. Y ella dijo más, le dijo allí a los que estaban en el Congreso y también le escribió de manera personal al presidente Butler la siguiente declaración. La palabra de Dios es el gran detector de error. Por ello creemos que todo debe ser sujeto a ella. La Biblia debe ser nuestro estandarte para cada doctrina y cada práctica. No debemos recibir la opinión de nadie sin compararla con la Sagrada Escritura. Aquí está la autoridad divina, que es la suprema en materias de fe. Es la palabra del Dios vivo que debe decidir todas las controversias. Ojo, el presidente de la Asociación General, George Butler, estaba ya inquieto. ¿Cuándo vas a dar la declaración y todo se va a resolver? Y ella le dice, un momento. La autoridad divina, suprema en materia de fe, es la palabra de Dios. Ella, la palabra viva de Dios, debe decidir todas las controversias. Todas las controversias, la palabra viva de Dios. Es el estandarte para cada doctrina y cada práctica. La Biblia, la palabra viviente. No mis escritos. Mis escritos no pueden sustentar o de alguna manera ser el estandarte de una doctrina. Elena White dejó eso muy claro en este debate. Y algo más dijo ella. Mire, el 24 de octubre de 1888, ella indicó a los delegados en pugna en el Congreso de la Asociación General de Minneapolis que era providencial que ella hubiera perdido el testimonio donde definidamente había resuelto esta cuestión de una vez para siempre en la década de 1850. Es decir, ella había escrito algo en 1850. Ella había dicho que tenía que ver con la ley ceremonial, pero
el escrito se le había perdido. Y los que estaban en pugna decían, ¿y dónde está el escrito? ¿Y dónde aparece el escrito? Y ella decía, el escrito se ha perdido y esto puede que sea providencial. Y ella dijo, Dios tiene un propósito en esto. Él quiere que vayamos a la Biblia y obtengamos la evidencia de las Escrituras. Esto es importante. Que Ellen White, que había escrito, había declarado ya en 1850 algo, y ahora no encuentra el escrito, diga, un momento, vayan a las Escrituras. Está diciendo, a mí me interesa más lo que va a descubrirse en las Escrituras que lo que yo he escrito en la década de 1850. Vayan a las Escrituras porque el don profético que Dios me ha dado es para guiarlos a ustedes a las Escrituras. Presenten evidencia de las Escrituras. Y dijo a los que estaban allí, no puedo colocarme de ninguno de los dos lados en el asunto de Gálatas hasta que haya estudiado el asunto. Si ustedes escudriñan las Escrituras de rodillas, entonces la conocerían y podrían darle a cada persona que preguntara la razón de la esperanza que está en vosotros. Eso lo dijo ella en el Congreso allí de Minneapolis, cuando en 1888 sacaron uno de sus escritos titulado Notas sobre la vida del apóstol Pablo de 1883, donde ellos decían, ahí está la declaración de Gálatas muy claro. La sierva de Dios dice, Ellen White dice, y ella dijo, un momento, escudriñen las Escrituras y conocerán la respuesta en las Escrituras. Y cuando Ellen White en ese congreso hablaba, dejaba en claro su postura sobre la relación de sus escritos y la Biblia. Ella nunca tomó la posición de que deben dejar que yo les diga lo que la Biblia realmente significa. La última cosa que ella quería era colocarse entre la gente y la Biblia. Ella no quería eso. Ella quería conducir a la gente a la Biblia. Era esa la función de sus escritos, conducir a la iglesia al estudio de la Biblia, al estudio profundo de la palabra de Dios. Encontramos también, para poner un ejemplo de esta declaración, digamos que usted está señalando hacia el techo de su casa. Para poner un ejemplo de la declaración anterior, como Ellen White, su intención a través de sus escritos era guiar al pueblo a la Biblia. Entonces, esta ilustración nos ayuda un poco. Digamos que usted está señalando, reitero, hacia el techo de su casa. Está señalando. Y su intención es mostrarle a su hijo o esposa allí presente que hay algo en el techo, pero ellos están mirando el dedo suyo. Usted no quiere que miren su dedo. Usted lo que quiere es que miren hacia el techo. Y si ellos insisten en seguir mirando el dedo, usted entenderá que no han entendido lo que usted quiere indicar. Y lo mismo ocurre con los escritos de Ellen White. Si nosotros seguimos viendo los escritos de Elena de White como el sustituto de la Biblia, como los escritos para sustentar la doctrina, entonces no hemos entendido lo que ella ha dejado muy claro en sus escritos. Yo soy la luz menor. Yo guío al estudio de la Biblia. No soy las Escrituras. Es importante que lo entendamos. Guío al estudio de la Biblia. Hermanos queridos, si nosotros entendemos esto, vamos a evitar muchos errores.
A veces queremos cerrar una controversia bíblica sobre un tema bíblico, tomando una declaración de Elena White diciendo, Elena White dice así, y si ella lo dice, entonces la doctrina aquí queda sellada y así es. Y nos volvemos un poquito, de alguna manera, nos alejamos un poquito del estudio de la Biblia y decimos, me despego del estudio de la Biblia, busco una declaración de Ellen White y cierro el caso. Pero no es así. Recuerden, ella nos guía a través de sus escritos, que es el propósito de los dones espirituales, hacia el estudio de la Biblia. Eso es importante. Ahora, otra pregunta más debemos hacernos. Nosotros como adventistas, y para aquellos que de repente no conocen mucho sobre el adventismo y aquellos que ya estamos en el adventismo, los adventistas consideran a Elena de White como profeta canónica. Cuando hablamos del canon bíblico, del canon, nos referimos a los 66 libros de la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis. Nosotros como adventistas consideramos a Elena White como profeta dentro del canon bíblico, es decir, termina el canon bíblico y con Apocalipsis y siguen los escritos de Ellen White. ¿Las consideramos así? No. La respuesta es un rotundo no. Nosotros, hermanos queridos, creemos que el canon bíblico se cerró con el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis cierra el canon bíblico, 66 libros. En este sentido, Elena White también dejó las cosas muy claras. Ella habló acerca de sus escritos y el canon de la escritura. Y ella dice lo siguiente, yo quisiera colocarle allí. Durante los primeros 2500 años de la historia humana, no hubo una revelación escrita. Escuche bien, durante los primeros 2500 años de la historia humana, no hubo una revelación escrita. La preparación de la palabra escrita comenzó en tiempos de Moisés. Y dice más, esta tarea continuó durante el largo periodo de 1600 años. Esta labor continuó hasta Juan, el narrador de las verdades más sublimes del Evangelio. Y finalmente dice, la finalización del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento marca el cierre del canon de la Escritura. Y eso lo dice ella en Conflicto de los Siglos, páginas 9 y 12. Todas estas declaraciones resumidas allí. La finalización del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento marca el cierre del canon de la Escritura. Ella misma consideró el cierre del canon de la Escritura con el libro de Apocalipsis. Entonces, hermanos queridos, no podemos nosotros asumir cosas que ni ella misma declaró en sus escritos, diciendo que los escritos de Ellen White son una continuación de las escrituras. Esto no es así. Eso no creemos como adventistas. Creemos que ella jugó un papel importante en la preparación del pueblo de Dios y lo juega aún y tiene cierta autoridad sus escritos. Pero aquí viene la siguiente pregunta. ¿Es la inspiración de Ellen White igual a la Biblia? Es importante. ¿Es igual a la Biblia su inspiración? ¿Por qué es importante que entendamos esto? Para evitar extremos. Hay quienes asumen que la inspiración de Ellen White es igual a la Biblia, pero podemos evitar podemos evitar extremos al considerar, ¿es igual o no es igual? Vamos a ver. Su inspiración es igual en calidad a la inspiración de la Biblia. Ojo con eso. Su inspiración es igual en calidad a la inspiración de la Biblia. Pero la función y el propósito de la inspiración de Elena de White son diferentes
de los de la Biblia. ¿Cómo así? Bueno, escuche bien. La inspiración no tiene grados. Es decir, no podemos evaluar la inspiración por grado, ya que o es inspiración o no es inspiración. Así que cuando hablamos de la inspiración de Elena White, es inspirada. Sus escritos son inspirados por Dios. Así que no podemos hablar de que si es igual o no, porque inspiración es inspiración. Y así como Dios inspiró a los profetas, también inspiró a Elena White. Así como el Espíritu Santo usó a los profetas de la Biblia, también usó a Elena White, la inspiró. Así que no podemos hablar de grados de inspiración. No podemos hablar de calidad referente a la inspiración o respecto a la inspiración de los escritos de Ellen White. Pero sí podemos hablar de una diferencia muy marcada, y es en relación a la función y el propósito de la inspiración de Ellen White, la cual es diferente a la de la Biblia. En función, no en calidad. Es decir, los escritores de la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo, igual como Elena White fue inspirada por el Espíritu Santo. Pero la función de esa inspiración de Ellen White es diferente a la función y el propósito de los escritores de la Biblia. Un caso bíblico, por ejemplo, el caso de Natán y David. Natán y David. Usted recordará que Natán era un profeta y David también fue inspirado al igual que Natán. Natán fue inspirado también por el Espíritu Santo. Ambos eran inspirados. Pero la función en la inspiración de Natán, ese propósito dentro del plan de Dios para Natán como profeta, esa inspiración del Espíritu Santo cumplía un propósito diferente a la inspiración de David. Los escritos de David fueron colocados dentro del canon bíblico, pero la inspiración de Natán, su propósito no era formar parte del canon bíblico, de los 66 libros de la Biblia. Usted no va a encontrar ningún libro del profeta Natán ahí en la Biblia, pero fue tan inspirado como fue David. ¿Me dejo entender? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos hablar de una diferencia en la función de la inspiración, en el propósito de la inspiración. Lo mismo ocurre con los escritos de Ellen White. Su función no era formar parte del canon bíblico, pero es igual en calidad a la de los profetas bíblicos, más no su función, más no su propósito. ¿Me dejo entender? En ese sentido, hermanos queridos, podemos decir que en cuanto a autoridad doctrinal, decir en qué me baso para sustentar una doctrina en la Biblia, porque es la función de la Biblia, la única regla de fe y doctrina, la única regla de fe y doctrina, eso creemos, pero no los escritos de Ellen White, el fundamento de nuestras doctrinas. De hecho, ninguna de nuestras creencias están fundamentadas en una visión de Ellen White. Ninguna. Se han hecho cantidad de estudios acerca de este tema y ninguna de nuestras doctrinas está fundamentada en una visión o una declaración de Ellen White. Más bien están fundamentadas en la Biblia, en el principio de sola escritura, que dice que la Biblia es su propio intérprete y que la Biblia es la regla de fe y doctrina y práctica cristiana. Finalmente, hermanos queridos, yo quisiera presentar la última pregunta. ¿Qué sostiene la Asociación General sobre los escritos de Ellen White?
Ha cambiado la postura, así como creían los primeros adventistas, que la Biblia es la única regla de fe y doctrina, y que los escritos de Ellen White nos guían a la Biblia, y que pueden ser de corrección a la iglesia cuando nos desviamos, cuando estamos débiles en la fe, en la práctica, en la doctrina. Pueden guiarnos a la Biblia, a sus escritos. Sigue la Asociación General hoy en día creyendo lo mismo que nuestros primeros pioneros. ¿Sigue creyendo lo mismo? Por supuesto. Hay un manuscrito preparado por la Asociación General, el Instituto de Investigación Bíblica, donde resume los puntos siguientes de una manera muy clara y directa sobre lo que se afirma como iglesia adventista y lo que se niega como iglesia adventista en relación a lo que la Biblia y los escritos de Ellen White están, vamos a decirlo así, la manera en que están relacionados. Por ejemplo, estas son las afirmaciones y negaciones. Número 1. Dice, creemos que la Escritura es la palabra revelada de Dios y que fue inspirada por el Espíritu Santo. Esa es la afirmación de nosotros como iglesia adventista. Creemos que la Escritura es la palabra revelada de Dios y que fue inspirada por el Espíritu Santo. Las negaciones. No creemos que la calidad o el grado de inspiración de los escritos de Ellen de White sea diferente del de las escrituras. Lo que le acababa de explicar, la calidad de la inspiración de los escritos de Ellen White no es diferente al de las escrituras. La función sí, mas no la calidad de inspiración. Número 2. Creemos que el canon de las escrituras está compuesto solo por los 66 libros del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No creemos, en la columna de las negaciones, no creemos que los escritos de Ellen de White sean una adición al canon de la Sagrada Escritura. Es decir, no es una continuación, no creemos eso. Número 3. Creemos que las Escrituras son el fundamento de nuestra fe y la autoridad final en todos los asuntos de doctrina y práctica. ¿Qué no creemos? No creemos que los escritos de Elena de White funcionen como la base y la autoridad final de la fe cristiana, como sí lo hacen las Escrituras. Las Escrituras sí lo hacen así. Mas no creemos que los escritos de Elena de White funcionen como la base y la autoridad final de la fe cristiana. Número 4. Creemos que las escrituras son la palabra de Dios en lenguaje humano. No creemos que los escritos de Elena de White puedan usarse como base doctrinal. Así que cuidado con eso. No creemos eso. No creemos que podemos usar sus escritos para sustentar una doctrina. Número 5. Creemos que las escrituras enseñan que el don de profecía se manifestará en la iglesia cristiana después de los tiempos del Nuevo Testamento. Eso lo creemos firmemente, basados en Joel capítulo 2, donde claramente presenta la profecía de tus hijos tendrán visiones y tus hijas profetizarán. Una profecía que no se cumplió por completo allí en Pentecostés, según Hechos capítulo 2, sino que se cumplirá justo antes de la segunda venida de Cristo, en el lapso de tiempo de los tiempos finales. Creemos que los dones del Espíritu Santo continuarán con la iglesia hasta que Cristo venga por segunda vez. Y uno de los dones del Espíritu Santo es el don de profecía. Y creemos que continuará hasta que Cristo venga por segunda vez. No creemos que el estudio de los escritos de Elena de White
pueda usarse para reemplazar el estudio de las Sagradas Escrituras. No creemos que debemos reemplazar el estudio de la Sagrada Escritura por los escritos de Ellen White. Creemos que el ministerio y los escritos de Elena de White fueron una manifestación del don de profecía. No creemos que la escritura pueda ser entendida solo a través de los escritos de Elena de White. No creemos que solo a través de los escritos de Ellen White podemos entender las escrituras. Hay una Biblia que publicó un grupo, vamos a decirlo así, un grupo de los que afirman que los escritos de Ellen White están por encima de la Biblia y que ellos tienen la misma autoridad doctrinal. Publicó una Biblia donde se comenta cada verso de la Biblia con los escritos del espíritu de profecía. Lamentablemente ellos asumen que la única forma de entender la escritura es a través de los escritos de Ellen White, mas nosotros, hermanos, no creemos eso. Creemos más bien que el ministerio y los escritos de Ellen White fueron una manifestación del don de profecía, pero no que es la única forma de nosotros entender la Biblia, sus escritos. ¿Está bien? Número 7. Creemos que Elena de White fue inspirada por el Espíritu Santo y que sus escritos, producto de esa inspiración, son aplicables y autoritativos, especialmente para los adventistas del séptimo día. Número 7. No creemos que los escritos de Elena de White agoten el significado de la escritura. No creemos. Creemos que ella puede dar una interpretación del texto, pero no lo agota. La palabra de Dios es una fuente muy rica. No agota el significado de la escritura. Número 8. Número 8. Creemos que los propósitos de los escritos de Elena de White incluyen una guía para comprender la enseñanza de las escrituras y la aplicación de esas enseñanzas con urgencia profética a la vida espiritual y moral. ¿Qué no creemos? No creemos que los escritos de Ellen White sean indispensables para la proclamación de las verdades de las escrituras a la sociedad en general. Número 9. Creemos que la aceptación del don profético de Elena de White es importante para nutrir y fomentar la unidad en la Iglesia Adventista del séptimo día. Fomentan la unidad, son importantes sus escritos. No creemos que los escritos de Elena de White sean el producto de la mera piedad cristiana. Número 10. Creemos que el uso que hizo Elena de White de fuentes literarias y asistentes literarios encuentra paralelismo en algunos de los escritos de la Biblia. Ahí usted puede encontrar el profeta Jeremías usó también un asistente literario. Mañana vamos a hablar un poco más sobre ello. Número 10. No creemos que el uso de fuentes literarias y asistentes literarios de Elena White niegue la inspiración de sus escritos. Elena de White es una profeta igual de inspirada como los profetas de la Biblia. Y vuelvo y reitero, su función y propósito son diferentes. Sus escritos no forman parte del canon, así como los de Natán no formaron parte del canon. Pero es igual de inspirada. No hay grado de inspiración. O es inspirada o no. Y nosotros creemos, a la luz de sus escritos, a la luz de la Biblia, que ella es una profeta inspirada por Dios. Finalmente, quiero terminar con esta cita de Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados.
Que Dios los bendiga. Ok, pastor. Elías, muchas gracias por la exposición. Me ha llegado algunas preguntas. Yo aquí estoy en la oscuridad. Pero muchísimas gracias, Elías, por compartir, por compartirnos aquí este seminario que ha sido de mucha importancia. Quiero rápidamente, por el factor tiempo, aquí me llegaron algunas preguntas. Por ejemplo, alguien me mandó un mensaje diciendo, en mi predicación, ¿puedo citar a Elena de White? Por supuesto, claro que sí. O sea, usted puede citar a Ellen White. Lo que ella dice no es que no la citen, es que cuando usted la cite, no la use como autoridad doctrinal. Es lo que está diciendo. La cita que leímos de ella decía, no me citen como autoridad doctrinal. Es decir, cuando usted va a hablar de una doctrina, de un fundamento doctrinal, presente la Biblia. Usted notó, no sé si usted notó, que en todas las ponencias que tuvimos sobre la Trinidad no se usó una cita del Espíritu de Profecía. ¿Notó eso usted? Muy bíblico. Y es precisamente eso, es decir, nuestra doctrina está basada en la Biblia, pero usted puede en un sermón, usted recordará el sermón que tuvimos acerca de el principio, no el fin. Yo cito una declaración de Ellen White donde ella habla de cómo nosotros podemos vivir en los tiempos finales, guiándonos, ¿no? a cómo sobrellevar estas crisis venideras. Eso usted puede hacer en un sermón. Lo que ella dice, no me citen como autoridad doctrinal, porque la Biblia es la única norma de fe y doctrina. Ok, aquí hay otra pregunta, mi querido pastor Elías. Dice, hablar de los escritos y de Elena de White pueden desanimar a las personas nuevas. En todo caso, ¿es necesario hablarles de estos temas a estas personas? Algo así creo que se estaba diciendo. Muy buena pregunta. Miren, hermanos queridos, el tema es este. El centro de atención debe y siempre seguirá siendo Jesús. Es el centro. Jesús. Lleve a la persona a Jesús, a comprender a Jesús, a mirar a Jesús. ¿Cuál es la razón por la que Dios tiene que usar al profeta para que hable? ¿Es porque han perdido de vista a Jesús? Usted recordará en la Edad Media ya Jesús había salido del mapa. Y ya para el tiempo de Ellen White se había levantado lo que se conoce como el método histórico crítico, donde criticaba todo de la Biblia y empezaba a desdeñar que esto no es así, que esto es mentira, que esto no es verdad. Y en ese tiempo Dios levanta a Ellen White para decir, la Biblia es verdad. La palabra de Dios es verdad. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos decir que hablarle a alguien de cómo Dios ha dejado dones, importante esto, por medio del Espíritu Santo Dios da dones a su iglesia. Y está 1 Corintios capítulo 12, verso 8 en adelante. Está Efesios capítulo 4, que habla de los dones del Espíritu. Y dentro de esos dones, Dios usa a su iglesia para llevar a las personas a la Biblia. Entonces usted le puede mostrar cómo cada don puede emplearse para la edificación de la iglesia, puede emplearse para conducirlo más a la Biblia y puede mostrar el don profético de Ellen White, cómo ese don la conduce o conduce al estudiante a la Biblia. Por ejemplo, ahí está Conflicto de los Siglos, nos prepara para estos tiempos finales. Ahí está El Deseado de todas las gentes,
que muestra el ministerio de Cristo de una manera maravillosa. Ahí está el camino a Cristo, que la gente entiende la obra de salvación en el ministerio terrenal de Cristo y también en el amor expresado por Cristo desde el santuario. Entonces, hermanos queridos, cuando nosotros le hablamos a la gente del espíritu de profecía, debemos presentarlo como un don, porque así lo es, así lo declara la palabra de Dios, un don que no sustituye a la Biblia, que no reemplaza a la Biblia, sino que guía al estudio de la Biblia. Sí, aquí hay otra pregunta más, pastor. Dice, ya Pero- como ya el tiempo, si no, también vamos a dejar algunas preguntas ya para mañana, pero sí. Sí, entonces aquí dice, Diego, ¿cuál es? Sí, ahí si no alguien si tiene alguna sí, pregunta. Creo. yo, José Guerrero, Ok. quisiera aportar algo importante, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad? Con el permiso del pastor Elías, es necesario. Voy a encender mi cámara aquí. Es necesario, cuando un estudiante de la Biblia, por ejemplo, cuando se le está dando la fe de Jesús, es necesario explicarle. Yo quiero decirle, basado en mi experiencia, ¿sí? Hay muchas personas que si alguien invade sus pensamientos o le dice que esta es una doctrina falsa, que es lo más común que se ve, que es una doctrina falsa, que es una doctrina diabólica, etcétera. Eso es lo primero que usted escucha cuando está iniciando los caminos de Dios. Y cuando la persona no está diestra en cuanto a este tema, es decir, está iniciando está en sus primeros inicios y no está clara con este tema, rápidamente se aparta de la iglesia. ¿Sí? Entonces, por lo general, con el permiso aquí del pastor, sí, respeto lo que ha dicho y es muy importante, ¿verdad?, aclarar esto. Es necesario explicarle a la persona porque hay un voto bautismal y en el número 8, en el octavo voto bautismal, se expresa el don de profecía. Y ahí es cuando la persona queda confusa y levanta la mano con duda. Y después cuando toma la decisión, wow, pero ¿en qué me metí yo? Honestamente. Entonces es necesario, a mi parecer, es necesario explicarle a la persona con detalle. Ahí, con el permiso de mi hermanita Rosa, que comentó sobre que siempre se habla, no siempre se habla, pero cuando se habla, yo escuché una vez a Esteban Bor hablando y me quedó en mi mente y me encanta lo que él dice. Esteban Bor dice que el espíritu de profecía es como un telescopio. Usted con un telescopio puede ver las estrellas, puede ver los planetas, ¿sí? Así mismo es el espíritu de profecía. Hay veces que usted lee la Biblia y no está entendido, ¿sí? No queda entendido lo que acaba de leer. Pero usted, por ejemplo, lee los evangelios, lee San Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero usted lee el deseado de toda la gente y usted quita esa ceguera, se le quita cualquier obstáculo y la visión usted la ve con más enfoque, ¿sí? Ahora, hablar o no hablar en la iglesia, ¿sí?, de Elena de Guay, yo pienso que en la iglesia se puede hacer. ¿Sí? Donde no debe hacerse es en la calle. Evidentemente, en la calle, lo que decía el pastor, debemos hablar del amor de Cristo. Ahora, una persona pregunta, Pedro dice justamente, aquel que demande la razón de la esperanza que hay en vosotros, responder con mansedumbre, ¿sí? Sabiamente. Entonces, cuando llegue el momento, el episodio de hablar del espíritu de profecía, nosotros tenemos que defenderlo, porque si no, entonces, ¿dónde estamos? ¿En qué hemos creído? Y perdónenme, sí, por interrumpir ahí. Buenas noches, discúlpenme. Sí, mi querido Guerrero, estamos totalmente de acuerdo en todo lo que hemos dicho esta noche, no ha sido nada diferente. Todo lo que hemos dicho es que cuando usted vaya a presentar a Elena White, recuerde, sus escritos nos conducen a la Biblia.
Y la persona, el centro, no es Ellen White, es Jesús. Y al usarla, recuerde quién es el centro y dónde debe llevar a la gente. Es decir, no es que no use los escritos de Ellen White, no es que no le enseñe a una persona en la fe de Jesús sobre Ellen White, es que mantenga el foco claro. Es decir, lleve a la gente a Jesús a través de sus escritos, como ella siempre dijo. Eso es importante que lo entendamos. Es decir, no perdamos de vista eso. No hay dentro del adventismo algunos que se van al otro extremo. Unos consideran los escritos de Ellen White como un libro cualquiera, que no es así. Es un libro inspirado por Dios, son libros inspirados por Dios. Y otros consideran los escritos de Ellen White como parte del canon bíblico, que es otro extremo. Pero otros no pueden entender la Biblia si no es solo a través de sus escritos, y ese es otro extremo. O sea, usted puede, hermanos queridos, comparando un texto con texto, otro texto con texto y otro texto, así como ella misma lo expresó en varias ocasiones. Ella dijo que este es el principio. La Biblia se interpreta a sí misma y cada estudiante de la Biblia debe procurar diligentemente comprenderla. Ahora, sus escritos nos ayudan a aclarar, clarificar ese estudio personal que previamente tuvimos. Digamos que yo quiero aprender más sobre Apocalipsis 11, quiero saber más sobre allí los profetas, ¿no? ¿Quiénes son ellos? La identidad de ellos. Yo voy a la Biblia primero, busco en la Biblia, le pido a Dios que me ayude a comprender, veo texto con texto, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y luego voy al espíritu de profecía para ver qué dice. Pero yo no puedo ir al espíritu de profecía primero y después decir, ya lo dijo, está claro, entonces ya no voy a la Biblia. No fue eso lo que Elena White dijo. Elena White dijo, vayan a la Biblia, busquen en la Biblia, investiguen, escarben allí, encuentren la verdad. Mis escritos le va a ayudar a entender otros aspectos que ustedes quizá no habían visto. Es importante. Entonces, no estamos diciendo que no se estudie los escritos de Ellen White o que no se enseñen. Lo que estamos diciendo es que pongamos el don en su debido lugar. El don es una guía al estudio de la Biblia. No es la Biblia. Es importante que lo entendamos. Pero nos ayuda en gran medida a clarificar los asuntos de la Biblia y reafirmar lo que hemos encontrado en el estudio de la Biblia. Bueno, entonces creo que llegamos el tiempo. Hay más preguntas seguramente. Mañana sigan formulando sus preguntas. Hemos quedado nosotros veo mucha interés de parte de cada hermano. Se ven la cámara, cuánta expectativa tienen de este tema. Pero estamos aquí prestando muchísima atención a este tema. De verdad que, ahorita, Maite, este ha sido el espacio de las preguntas y agradecemos de antemano a nuestro pastor Elías por el tiempo y lo Parece que el hermano Salvador tiene una pregunta. Sencillamente, sí, de primera, darle gracias al pastor Elías, ha sido muy, muy edificante lo que dijo, pero le voy a decir un poquitito, un minuto, a una experiencia mía en los inicios cuando conocí el mensaje adventista. Fue uno de los libros que yo comencé a leer, fue Primeros Escritos. ¿Vale? Era Primeros Escritos. Encontré algo allí en una visión que ella tuvo que dice, y por 7 días, dice, cuando el pueblo fue trasladado al cielo ya, por 7 días fuimos volando hacia el cielo, dice. Y cuando eso dije yo, así es que el viaje, cuando Cristo venga, el viaje va a ser por 7 días, pero ¿dónde está en la Biblia? Entonces, no les digo que me crean lo que yo lo estoy diciendo, busquen, pero en Apocalipsis hay una parte donde dice que hubo silencio por media hora en el cielo. Y averiguando que proféticamente media hora, escuchando y viendo lo que descubrí yo, es que son 7 días literales. Media hora de silencio, media hora de tiempo es 7 días, que es lo que ella menciona.
que por 7 días. O sea, que por 7 días iba a haber silencio en el cielo. Hay mucho que ahondar en eso, pero yo creo que lo que la hermana White, ella dice, es porque basado en la Biblia. Todo lo que ella dice, ella estudió la Biblia y Dios le reveló para aclarar cualquier cosa. Más que todo quería también eso decir, y gracias, eso va a servir para la iglesia mucho, mucho, aquellos pues que tenemos dudas acerca del Espíritu Vacía. Gracias, Pastor Elías. Bendiciones. Gracias, hermano Salvador. Así es decir, los escritos de Ellen White, hermanos queridos, están basados en la Biblia. Ella no dice algo contrario a la Biblia. No son cosas contrarias. Por eso es que nos conducen a la Biblia. Nos guían al estudio de la Biblia. Pero siempre recuerden esto, hermanos queridos. Los escritos de Ellen White no agotan el significado de un texto, de un pasaje de la Biblia. Hay que entender esto, ¿está bien? No agotan el significado de un pasaje. Mañana vamos a hablar un poquito en más detalles acerca del uso homilético y el uso exegético, es decir, un uso de comparación de los textos de la Biblia que Ellen White hace. Un poquito con lo que se ha dicho esta noche, pero es importante que lo aclaremos el día de mañana, el cómo, en qué ocasión Ellen White usa la Biblia desde un punto de vista aplicativo, homilético, para la iglesia, y en qué sentido está interpretando el texto tal como el contexto así lo explica. Si me dejo entender, 2 puntos totalmente, de alguna manera, enfocado en diversas interpretaciones. Usted va a decir, por ejemplo, ella interpreta la declaración de Isaías que dice, cosa que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para sus hijos. Ella en una ocasión interpreta que se refiere a la tierra nueva, la creación, ¿no? Y uno dice, cosa que ojo no vio son las que Dios preparó para sus hijos allí en la tierra nueva. Pero en otra ocasión ella dice, cosa que ojo no vio es el plan de salvación diseñado desde la eternidad. Y usted dice, ¿cuál es la interpretación? Y es allí cuando usted se da cuenta que ella hace un uso homilético, aplicativo. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, en el primer caso, cuando ella dice que se refiere a la creación, a cosa que ojo no vio, refiriéndose a lo que Dios creará para sus hijos, ella lo está aplicando a la tierra nueva y está dando un mensaje a la iglesia de las cosas que Dios hará para sus hijos. Pero en el contexto, cuando ella dice, cosa que ojo no vio es el plan de salvación diseñado desde la eternidad, ella cita lo que dice Pablo y dice, Pablo dijo que se refiere al plan de salvación. Y cuando ella cita lo que dice Pablo, cita a otros escritores de la Biblia, tú te das cuenta que ella está interpretando el texto en su contexto canónico de la Biblia. Así entonces, esa interpretación es la que debe emplearse como la interpretación que de alguna forma está conectada con lo que dijeron otros escritores bíblicos. La otra puede ser una aplicación homilética, es decir, puede ser aplicable de igual manera. Es decir, hay cosas que ojo no vio que Dios va a crear para sus hijos, pero el texto se está refiriendo al plan de salvación. ¿Sí me dejo entender? Entonces es importante comprender ese uso que Ellen White hace de la Biblia. Gracias. Bueno, hermanito, está muy interesante este tema, pastor, y yo pienso, aunque sea para mañana, no vamos a poder acabar, porque es muchísimo, muchísimo lo que hay que aprender y sobre todo escudriñar la palabra. Y pastor, pero si nos pudiera despedir con una oración y primeramente Dios, mañana nos vemos a las 5. Amén. Gracias, hermanita. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por el don del espíritu de profecía manifestado en la persona de Ellen White. Ayúdanos, Señor, a aprovechar la lectura de cada uno de estos libros inspirados por el Santo Espíritu. Señor, son libros maravillosos.
que nos guían a tu palabra, que nos enseñan a vivir, Señor, la vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a aprovechar el don de profecía manifestado en la persona de Ellen White. Te damos gracias, Padre, porque como iglesia nos has regalado ese hermoso privilegio. Danos también el gozo de ir a la Biblia, de prestar atención a lo que tú dices en tu palabra. Y, Señor, que se cumpla el propósito de los escritos de Ellen White en nuestras vidas, guiarnos al estudio profundo de la palabra, que conozcamos más tu palabra, que cuando pregunten de la razón de nuestra fe, digamos, así dice Jehová, aquí dice el texto. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser también hacedores de tu palabra. Y cuando tú vuelvas, danos un lugar a tu lado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Amén. Gracias, hermanitos. Nos vemos mañana a las 8 y a las 9:30 en la escuela sabática. Los esperamos. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Dios los bendiga. Bendiciones.